Tema que vamos a estar viendo en esta noche lo he titulado La importancia del perdón al orar. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y dentro del Sermón del Monte hemos estado estudiando en detalle la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, es interesante que cuando Jesús habla de la oración, hay algo que se repite, el llamado no ser hipócritas, en el tema de la limosna, en el tema de la oración, en el tema del ayuno, pero aparte de eso que es común a esas tres acciones de piedad y acciones de justicia, él enseña más de la oración con respecto a lo que enseña del dar y del ayunar. Y al enseñar de la oración, no solo nos da un modelo de oración, sino que da una introducción antes del modelo y da un epílogo o comentario adicional después de enseñar el modelo. Voy a estar leyendo Mateo 7 Mateo capítulo 6 del 7 al 15, pero hoy nos vamos a detener en los últimos dos versículos, pero quiero leer la enseñanza que Jesús da sobre la oración, tanto con la introducción, la oración modelo y el comentario final. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:7, y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Recordemos que el tema del sermón es el tema de la justicia, y el tema específico de esta sección es el tema de aquellos actos que producen justicia. Era reconocido entre los judíos que el dar limosna, que el orar y que el ayunar eran actos que de alguna manera mostraban o evidenciaban esa justicia. Jesús no niega eso. Jesús sí reconoce que el dar es un acto de justicia, que el orar es un acto de justicia y de alguna manera que el ayuno puede ser un acto de justicia, pero él hace un comentario después de enseñarnos cómo orar para aclarar que no toda oración refleja, produce, evidencia o manifiesta justicia. Es bien interesante que la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, tiene una introducción y tiene un epílogo que enmarcan la oración propiamente como tal, que está entre los versos 9 y 13. La introducción es un llamado a la simpleza y a la sinceridad de la oración. Nos invita a no repetir, a no extendernos, a no usar mucha palabrería, sino que examinar la actitud de nuestro corazón hacia Dios. Nos recuerda también de que nos tenemos que acercar al Padre sabiendo de antemano que Él conoce lo que necesitamos aún antes que lo pidamos. No, nos está diciendo: no oren sin recordar a quién oran, no oren sin recordar delante de quién se están presentando. Luego viene la oración. Hemos estudiado ya cada una de sus líneas y solo como un breve resumen, en las primeras líneas se resaltan los atributos de Dios, su amor al llamarle Padre, su santidad al reconocer la santidad de su nombre, su soberanía al reconocer su reino y pedir porque venga, su sabiduría al pedir que se haga su voluntad, que se ejecute su plan,
y al anhelar obedecer esos mandamientos que fueron dados desde su perfecta sabiduría. Y luego pasa una segunda parte en la cual se suplica por su bondad infinita, proveyendo pan, por su misericordia y justicia, pidiendo perdón, y por su poder, clamando por protección. Nos lleva a reconocer tanto la grandeza de Dios como nuestra necesidad, nuestra condición pecaminosa y el riesgo que fácilmente corremos de desviarnos. También dentro de esa misma oración nos enseña que lo temporal es tan poco importante que pedir para un día es suficiente. Nos enseña también que la mayor necesidad que tenemos es de su misericordia, de su gracia, de su pureza y de nuestro arrepentimiento genuino. Y también nos muestra que un verdadero arrepentimiento es consecuencia de adorar a Dios, habiendo meditado en quién es Él, en lo que Él ha hablado y en lo que Él ha hecho, en las promesas que ha dado y en lo que Él está haciendo. Hoy nos toca estudiar el epílogo, la conclusión, el comentario final de la oración. Y aunque ya cuando estudiamos la petición del perdón, vemos que ya Jesús está adelantándose al comentario final al decir, como también nosotros perdonamos. Él vuelve a tocar el tema de la disposición de nuestro corazón. La primera parte y de alguna manera la introducción y la primera parte de la oración nos enfoca en la visión de quién es Dios, cómo miramos a Dios, cuál es nuestra visión de Dios. Entender que Él no ama la rutina, entender que Él conoce nuestras necesidades y entender que Él es santo y que aborrece el pecado y que nuestro pecado le ofende y por eso necesitamos pedir perdón. Todo eso se entiende de alguna manera en la primera parte de la oración, pero en la segunda parte de la oración, de alguna manera es un examen en la disposición de nuestro corazón hacia las demás personas. Es un ejercicio de perdón en nuestras relaciones con el resto del pueblo. Vuelvo a leer versos 14 y 15 solamente para recalcar, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ellos. Él no ha cambiado de tema, no ha pasado a hablar del ayuno, él sigue hablando de la oración y dice, porque esta oración es sigan este modelo, pero no se olviden de que el modelo no son las frases, de que el modelo es el corazón con el que ustedes se presenten. Y recuerden algo muy importante, Dios va a examinar su corazón en la disposición que ustedes tengan al perdonar a los hombres sus transgresiones. Si Él lee, cuando ustedes llegan a orar, si Él lee esa disposición, Él va a responder perdonándoles. Pero el verso 15 dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y hemos explicado ya que lo que demuestra no es que Dios necesite que nosotros hagamos algo para perdonarnos, porque Él no nos perdona sobre la base de ninguna acción nuestra, Él nos perdona sobre la base del sacrificio de Cristo, pero el requisito que pide de nosotros es un arrepentimiento genuino y una fe en el sacrificio de Cristo. Y la evidencia de que nuestro arrepentimiento es genuino es la disposición que tenemos de ver a otros, porque al ver con claridad cuánto nuestro pecado ha ofendido a Dios, también vemos lo poco que los demás nos han ofendido a nosotros en comparación con lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Jonathan Pennington en su comentario escribe, esta es una inesperada y hasta desconcertante conclusión del Padre Nuestro. Es un comentario que Jesús hace de la oración que pretende hacer entender la relevancia de las relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios, su iglesia. La misericordia es un tema importante en el libro de Mateo y en el Sermón del Monte.
y se supone que es característica de las vidas virtuosas de los discípulos de Jesús. Aquí el asunto se plantea en términos rígidos para efecto retórico. O perdonan a los demás cuando pequen contra ustedes, o no pueden esperar que Dios los perdone a ustedes por sus ofensas contra Él. Lo que quiero resaltar aquí es que lo que apunta es cuán importante es para Dios cómo nos relacionamos entre nosotros. Cómo nos relacionamos entre nosotros es un reflejo de cuál es nuestro corazón hacia Dios. Porque como dice Juan en su carta, porque no podemos decir que amamos a Dios que no vemos, si no amamos a aquellos a quienes vemos. Y de alguna manera podríamos entender que no le podemos decir a Dios que nos perdone si no estamos conscientes de la necesidad que tenemos de perdonar, de lo ofensivos que somos entre nosotros y para con Dios. Charles Qualls comenta el uso del tiempo futuro para describir el perdón divino. Vean que Cristo dice, Dios no les perdonará. El verbo es futuro, tanto en el verso 15 como en el verso 14, al hablar de su padre les perdonará y tampoco su padre les perdonará. Es un verbo futuro. Entonces, Charles Quall, respecto a este verbo, comenta el uso del tiempo futuro para describir el perdón divino es probablemente escatológico y se refiere al perdón que Dios va a otorgar en el juicio final. Jesús estaría enseñando que si uno es tan hipócrita como para buscar el perdón de Dios y negarse a perdonar a los demás, Dios se negará a perdonarlo en el juicio final. ¿Por qué? Porque es hipócrita como los fariseos, porque ni la oración, ni la limosna, ni el ayuno lo hizo genuino, ni sinceramente, ni nada de lo que hace espiritual o religiosamente es genuino. Es una persona hipócrita. Entonces no va a tener perdón en el día del juicio final, no va a ser salvo, nunca fue salvo. La implicación es que un verdadero cristiano puede ser que en las primeras etapas de su fe, en su niñez espiritual, en esa etapa donde puede ser que todavía alguien es carnal, como en el caso de los corintios, le cueste o se le dificulte perdonar. Pero en la medida que ese creyente genuino vaya siendo alumbrado por el Espíritu en su comprensión del Evangelio y vaya creciendo en Cristo dentro del cuerpo, se va dando la necesidad en él de perdonar. O sea, él va creciendo en su facilidad de perdonar si es genuino. Aquí tenemos que recordar, digamos, cómo la Biblia nos explica y tenemos que entender varias cosas. Cuando Cristo dice, por ejemplo, en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo, lo que le está dando a entender es que el que es verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin. También aquí podríamos entender que el que es realmente y verdaderamente salvo va a llegar al final de su vida habiendo logrado perdonar a otros sus ofensas. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en su corazón, porque Él está siendo transformado si genuinamente fue salvo. Ahora, algo interesante es que este pasaje no es el único pasaje en la Escritura donde vemos que Jesús relaciona el perdón con la oración. Jesús enseñó la importancia del perdón al orar, mostrando, ¿por qué? Porque lo que él muestra es que la oración no es en sí lo importante. Lo importante de la oración es el corazón de aquel que ora, que tiene en el momento de la oración. Entonces hay una relación entre el corazón que perdona y el corazón que ora correctamente al orar. Quiero que vayamos aquí a Marcos capítulo 11, versos del 24 al 26. Marcos 11, del 24 al 26. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus transgresiones.
Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Vean, Jesús está hablando de que hay dos asuntos sumamente importantes al orar. Y son dos verbos que aparecen en imperativo. En el verso 24 dice, todas las cosas por las que oren y pidan, crean, crean, es un imperativo, es una orden, es un mandato, crean que ya las han recibido. Pero en el verso 25 dice, y cuando estén orando, perdonen. O sea, hay dos cosas sumamente importantes para que su oración sea oída y respondida. Dos cosas que revelan la actitud del corazón. La actitud correcta del corazón hacia Dios se manifiesta en fe, se manifiesta en confianza, se manifiesta en creer. ¿Quieren que Dios atienda a su oración? Créanle. No pueden acercarse a Dios si no creen que Él existe, si no creen que Él los oye, si no creen que Él los ama, si no creen que Él tiene el poder para responder su oración. Su oración no tiene ningún sentido. Pero ojo, a Dios no solo le importa la actitud de su corazón hacia Él, a Dios también le importa y también lee la actitud de su corazón hacia el resto de las personas. Así que crean, pero cuando estén orando, perdonen. Perdonen. Si tienen algo contra alguien y quieren orar y quieren pedirle a Dios algo, primero perdonen. Y esto nos recuerda a Mateo 5. Si llegan al altar a presentar su ofrenda y alguien tiene algo contra ustedes, no se les ocurra presentar la ofrenda. Primero vayan y reconcíliense. Primero vayan y resuelvan el conflicto y entonces ya regresen y presenten la ofrenda. ¿Por qué? Porque si hay conflicto en su corazón, su fe no es genuina. O sea, no pueden decir que creen en un Dios santo, en un Dios reconciliador, en un Dios pacífico, en un Dios que perdona, si ustedes no están demostrando esa fe en la disposición de su corazón para perdonar a otros. O sea, vemos la repetición que hay aquí, que subraya la profunda importancia de que la comunidad de los discípulos, de los creyentes, sea una comunidad que se perdonan entre ellos mismos para que sus oraciones sean eficaces. No toda oración es eficaz, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y quién es el justo? El que ha sido justificado por Dios por medio de la fe y que demuestra su fe en amor a otros, en extensión de gracia, misericordia y perdón a los demás. Esa es la oración eficaz y por eso Jesús dice claramente, cuando estén orando, perdonen. Hermanos, eso es algo que tenemos que pensar. Deberíamos de casi que poner un recordatorio al entrar al tiempo de oración y decir, Señor, hay algo que no he perdonado, hay algo hay alguien en el cual mi corazón tiene conflicto porque tengo que resolverlo antes de orar. Así como tengo que creer que tú me vas a responder y por eso voy a orar. Vayamos al Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si no hubiera confesado mi pecado, el Señor no me habría escuchado. O sea, el salmista tiene claro que no toda oración va a ser escuchada por el Señor, que Dios escucha las oraciones de un corazón en la actitud correcta. Corazón comenta aquí el hecho de que la súplica para evitar la tentación se coloque entre la petición, perdónanos así como perdonamos, y la aclaración o el comentario posterior, si ustedes no perdonan, perdonan, puede sugerir que la tentación de la cual está pidiendo que me guarde de no caer es precisamente la tentación de mantener una hipocresía de verdadera religión, de mantener una cara de verdadera religión, pero con amargura. Es la tentación de tener esas actitudes secretas de un corazón que está todavía lleno de corrupción con falta de perdón. Esto se adapta al tema dominante del pasaje, que es el tema de la justicia y del corazón sincero y de sacar a luz la hipocresía y derribarla.
No sean hipócritas, lo leemos 3 veces en Mateo 6, y de alguna manera es algo que nos debe de resonar aquí. Si ustedes pretenden pedir perdón a Dios sin estar dispuestos a perdonar, están siendo unos hipócritas. De hecho, antes de leer el sermón, hemos leído algo que quiero que volvamos a leer. Vayamos a Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen esto mismo también los publicanos? Decirlo en otras palabras, aplicándolo al perdón, podríamos decir, si perdonas fácilmente lo que los incrédulos también perdonan fácilmente, ¿qué diferencia hay? Si realmente eres creyente y si realmente has sido perdonado, tiene que haber una diferencia y tienes que tener una disposición a perdonar, lo que para el no creyente no es fácil perdonar. Tu corazón debe ser diferente. Tu facilidad de amor y perdonar debe ser diferente. De hecho, Mateo va a tratar también de nuevo este tema en el cuarto discurso del libro de Mateo, en el que Jesús da instrucciones para la iglesia y la vida en conjunto como el pueblo de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 18 y leamos primero el verso 15 solamente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús aquí empieza a tratar el tema de la iglesia, el tema de la comunidad. No nos vamos a enfocar en el pasaje de la disciplina y del respaldo que Dios le da a las decisiones que se toman en la comunidad de la iglesia, pero obvio, ojo, perdonar no es ignorar el pecado del hermano. Perdonar nace del amar y el amar también se expresa en reprender, en exhortar, en llamar al arrepentimiento a aquel que está pecando. O sea, yo no tengo que pensar que perdonar no es reprender, sino que tengo que hacer ambas cosas en conjunto porque ambas cosas nacen del amor. Yo perdono, pero al mismo tiempo llamo a la persona a reconocer su pecado en amor. Al mismo tiempo en amor le digo, creo que en esta acción es una acción pecaminosa que debes de rendir, que debes de reconocer, que debes de pedirle al Señor que te ayude a cambiar. Y la persona, si lo recibe en amor y lo entiende el amor, lo va a agradecer. Pasemos ahora del verso 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo primero que vemos es que cuando Jesús termina de hablar del proceso de disciplina de la iglesia, de la importancia de cuidar la santidad de la iglesia, pero él acaba de hablar del perdón, entonces viene Pedro y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano hasta que yo tenga que perdonarlo? Hasta 7 veces. Pedro quería que Jesús le dijera sí, para saber que a las 8 él ya lo tenía que expulsar. Sin embargo, la respuesta de Jesús es inesperada y le dice hasta 70 veces 7. Es interesante que en otro pasaje Jesús había enseñado perdonar hasta 7 el mismo día y de alguna manera aquí lo extiende y de alguna manera se entiende 70 veces 7 hasta el mismo día y más que pensar en 490 veces, o sea, lo que está tratando de decir Jesús es que el perdón debe de ofrecerse de manera ilimitada. Quiero que vayamos aquí a Lucas 17:4 solo para corroborar esta cita. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarle. Dice, si aún 7 veces al día peca contra ti, te ofende, te falta, pero si viene ante ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces, de alguna manera, quizá Pedro había estado obviamente en esta enseñanza, entonces por eso aquí le pregunta, esto es en otra ocasión, en otro momento, y entonces viene y le pregunta, ¿hasta cuándo debe perdonarlo? ¿Hasta 7 veces, así como nos dijiste la vez pasada? Jesús le dice, estás entendiendo mal, Pedro, o sea, no es para que tú le pongas límite al perdón, ni para que tú le digas a alguien, ya te perdoné 7 veces, ya la octava ya no, 70 veces 7. O sea, lo que Jesús está mostrando es que aunque él dijo una vez 7 veces, era un tema de que no hay límite, era un tema, o sea, el 7 también significaba esa plenitud y de alguna manera alguien podría decir, es que si peca 7 veces el mismo pecado es porque en realidad no se ha arrepentido. Y Jesús está negando esa idea, está negando esa afirmación. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que, por supuesto, que un arrepentimiento genuino va a llevar a un cambio, pero el cambio se va a dar, o sea, depende, hay muchos factores inmersos y hay hábitos que se arraigaron tanto que llegan a ser leyes y que, como dice Pablo, se activan en los miembros y nos llevan cautivo al pecado. Entonces, obviamente, no es el objetivo saber cuándo y cómo. Sí, pero el punto es, algo interesante en el tema de Lucas es que el punto es también que hay un arrepentimiento. Si viene y te dice, me arrepiento. Ahora, en Mateo, por supuesto, que en el contexto está que el que no se arrepintió, no quiere decir que no se le perdone, sino que se le llegue a tomar como alguien que todavía no ha nacido de nuevo y que necesita la conversión y el evangelio, pero obviamente hay que perdonar al creyente y al no creyente, pero con el creyente hay que promover la reconciliación y la cercanía, y con el no creyente no necesariamente. Con el no creyente yo debo perdonarlo en mi corazón y no estoy obligado a seguir teniendo una relación con él. De alguna manera esa es la diferencia en el tema de mencionar el punto del arrepentimiento y en el contexto de Mateo 18. Ahora, inmediatamente después de responderle a Pablo que el perdón lo debe de extender innumerablemente, cuando dice hasta 70 veces 7, empieza una parábola donde él compara el reino de los cielos, que es semejante a un rey que tiene un deudor que a su vez tiene otro deudor. Obviamente el rey representa a Dios, nosotros representamos el primer deudor, que tenemos deudores porque vivimos con gente que nos ha ofendido, faltado, fallado, dañado. Entonces tenemos deudores, pero nosotros somos al mismo tiempo deudores.
Jesús usa dos cantidades que obviamente no son algo dogmático, pero que reflejan una enseñanza. Lo primero es que el primer deudor que nos representa a nosotros le debe al rey, ¿cuánto era? 10,000 talentos. 10,000 talentos son 216 toneladas de plata. 10,000 talentos equivalen, un talento son 6,000 denarios, es lo que un jornalero ganaría en 16 años de trabajo con el salario mínimo. Pero digamos, si lo pusiéramos, si entendemos que son 216 toneladas de plata y que lo valoramos al valor de la plata de hoy, estamos hablando de más o menos 170 millones de dólares en el dinero de hoy. Si lo vemos, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es en días de trabajo, serían 60 millones de días de trabajo. O sea, es equivalente a decir 160,000 años de días de trabajo sin gastar nada, ganando el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, imagínase usted, o sea, el punto de esta deuda es que aunque usted viviera 160,000 años, que nadie tiene la capacidad de vivir eso, entonces el punto es una cantidad imposible de ganar y es una cantidad imposible de pagar trabajando, es una cantidad que no alcanza nadie nunca a acumular en la vida. ¿Cómo llegó a deber tanto? Obviamente no refleja de que, o sea, le debemos mucho a Dios, le debemos algo que ni siquiera nos imaginamos, y eso lo que refleja es el gran peso de nuestros pecados. Jesús está de alguna manera mostrando el gran peso, la gran deuda de los pecados que hemos cometido contra Dios de manera constante. Y un segundo deudor que representa lo que nos deben a nosotros. Esta segunda deuda es una deuda de 100 denarios. 100 denarios son en plata más o menos lo equivalente a $300, digamos, más o menos. Ahorita perdí cuántos gramos eran, pero sí, son como $300 en costo en plata, $280, pero en días de trabajo son 100 días de trabajo, o sea, podría ser el salario de 3 meses y 10 días de este tiempo. No es una cantidad despreciable, pues, o sea, no es que sea un quetzal o 1,000 colones, pues, pero sí es una cantidad posible de pagar un año, por ejemplo, ¿verdad? O un poco más, porque nadie puede no gastar al trabajar, necesita comer y necesita pues gastar un poco, entonces no es que va a trabajar 3 meses y medio sin vivir y entonces ya la va a poder pagar, entonces quizá en un año la podría pagar. Pero el punto que la parábola ilustra es que nuestra deuda con Dios es exponencialmente más grande, o sea, estamos hablando de 60 millones de días de trabajo contra 100 días de trabajo. O sea, es una diferencia exponencial. O sea, nuestra deuda con Dios es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que la deuda de las personas que nos han fallado, que nos han ofendido, que nos han dañado, que nos han traicionado, que nos han lastimado. Y a pesar de que nuestra deuda con Él es tan grande, que esa gran deuda corresponde a la atrocidad de nuestra maldad y la ira que nuestros pecados merecen, a pesar de eso, Él está dispuesto a perdonarle. O sea, el rey encuentra a uno que le debe 170 millones de dólares, digamos en parábola, ordena que lo vendan con su esposa y con sus hijos, que aún eso no va a pagar la deuda, pero él no tiene derecho a seguir siendo libre, a seguir viviendo, a seguir andando por las calles, y él le suplica que tenga paciencia con él, que él le va a pagar. O sea, la petición que él hace es ridícula y sin sentido. O sea, él no tiene posibilidad de pagarle ni viviendo 160,000 años, que no puede vivir eso, pues. Pero su súplica toca el corazón del rey, le mueve a compasión y el rey decide perdonarle la deuda.
En eso él se encuentra un segundo deudor. O sea, el deudor que nos representa a nosotros tiene otro deudor que representa a las personas que nos han ofendido. Y entonces las personas que nos han ofendido usan las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Esto es interesante porque nos recuerda a Lucas. Si alguien viene 7 veces al día y te dice, me arrepiento. Ahora, ¿era genuino el arrepentimiento del primero? Obviamente no era genuino. ¿Era genuino el arrepentimiento del otro? No sabemos. El punto es de que Jesús no nos pone a evaluar si el arrepentimiento del otro es genuino. Si alguien nos pide perdón, tenemos que perdonarlo, sí o sí. Y de alguna manera darle otra oportunidad. Obviamente, si alguien no nos pide perdón, también tenemos que perdonarlo, pero ahí ya queda el no estamos obligados a darle otra oportunidad. Porque no, ni siquiera nos pidió perdón, ni siquiera hay un intento de arrepentimiento. El punto es que cuando el otro viene y usa las mismas palabras que él usó con el rey, él no se recuerda que él acaba de decirle esas palabras al rey. Él se le olvida que acaba de suplicar perdón, no tiene misericordia y mete a la cárcel al segundo deudor. Cuando el rey se entera, entonces lo manda a llamar y le dice siervo malvado. Esto hace que algunos interpreten esta parábola como alguien que nunca fue verdaderamente salvo, porque también no lo demuestra en su actitud. Y Jesús normalmente en las parábolas usa la palabra malvado para los obradores de maldad que Dios no conoce, que no han sido verdaderamente perdonados. Pero el punto es de que te perdoné aquella gran deuda como me suplicaste, demuestra la disposición de Dios a perdonar a cualquiera que le pide perdón. Pero va a haber un momento donde Dios va a examinar si el arrepentimiento fue genuino. Entonces viene y le dice, no deberías de haberte tú compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. O sea, si tu arrepentimiento, si tu petición de perdón, cuando me pediste perdón, era genuino, tú debiste demostrarlo habiendo perdonado al otro. Pero como tu arrepentimiento no fue genuino, entonces dice que enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo más notable es las palabras finales de esta parábola, que es el punto de la parábola y que es la enseñanza conclusiva e impulsora de la parábola. Jesús que repite lo que leímos en Mateo 6, 14 y 15, el punto del Sermón del Monte. Viene Jesús y en Mateo 18:35 dice, así también mi Padre celestial los tratará a ustedes. Entre paréntesis, no perdonará a quien no perdone, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, mi Padre celestial hará con ustedes como este rey. Si su perdón no fue genuino, si su arrepentimiento no fue genuino y se demuestra no perdonando al otro, van a ser entregados a los verdugos, van a ser condenados por su pecado. Pero a menos que perdonen de corazón a su hermano. Si perdonan de corazón a su hermano, eso demostraría que su arrepentimiento fue genuino y van a disfrutar del perdón de Dios en la nueva creación. O sea, la frase final repite el énfasis de la conclusión del Padre Nuestro. Y tanto la conclusión de la oración modelo como el de la parábola del esclavo que no perdona, enseñan claramente que el perdón misericordioso hacia los demás es una condición para recibir el perdón de Dios en el juicio final. El perdón a otros no es una obra meritoria que nos permita decir que nos ganamos el perdón divino. Sin embargo, la voluntad de perdonar a los demás con gracia es un sello distintivo del verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se caracteriza por la misericordia y lo hace perdonando a los pecadores. Entonces, quienes son regenerados, quienes pasan a ser sus hijos, van a evidenciar que recibieron de él esa naturaleza, mostrando misericordia a los demás y perdonando con gracia a aquellos que pecaron contra ellos. Como hemos enseñado antes, el arrepentimiento es un requisito para el perdón divino
Y aquellos que están verdaderamente arrepentidos van a extender a otros la misma misericordia que Dios les ha conseguido. Por supuesto que esto no es lo único que la Biblia tiene que decir acerca del perdón, pero el tema constante del sermón es que el pueblo de Dios debe poseer una justicia mayor que la mera obediencia externa y la mera apariencia de los escribas y fariseos. Adolf Schlatter comenta: no existe una oración por perdón seria excepto en los labios del perdonador. Solo el que está dispuesto a perdonar seriamente es sincero al pedir perdón, el que tiene una visión correcta de su pecado. Esto no contradice la justificación de la fe, sino muestra, que un corazón que busca venganza claramente es uno que no ha creído en que Dios perdona los pecados sin exigir nada a cambio, sin pedirnos nada a cambio. Entonces nosotros tenemos la capacidad de perdonar sin pedir nada a cambio. La posible interpretación es que este sea un verdadero creyente, que el perdón que sea dado por Dios es genuino, pero que de alguna manera, al no perdonar a otros, los verdugos representarían las consecuencias de la falta de perdón, como amargura, resentimiento, insatisfacción, frustración, limitación y hasta enfermedades. Lo que estaría diciendo la parábola es que un cristiano que no perdona no va a disfrutar la vida abundante que Dios tiene destinada para él. No va a ser entregado a una vida de gozo, sino que va a ser entregado a una vida apática, seca, vacía, sin gozo. James MacDonald, comentando sobre el pueblo de Israel y quizás sobre Hebreos, dice: aquellos que escogen la queja como un estilo de vida pasarán el resto de su vida en el desierto. Yo diría, haciendo una remembranza de este comentario, aquellos que eligen la falta de perdón pasarán el resto de su vida en esclavitud bajo verdugos. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú eliges la falta de perdón como tu estilo de vida, siempre vas a estar en esclavitud bajo los verdugos. Si tú eliges la queja como estilo de vida, tu vida va a estar en desierto, no vas a disfrutar la tierra prometida, el gozo, el reposo que Dios tiene para ti. Igual es con el perdón. Perdón es un beneficio para nosotros, no para los que nos ofenden. Ahora, algo interesante es que la razón que los apóstoles dan cuando nos llaman a perdonar no es el evitar el tema de los verdugos, ni es el beneficio, sino es el comprender el perdón que hemos recibido en Cristo. Quiero que vayamos aquí a Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Perdonándoos así como Dios los perdonó. O sea, la razón no es sean perdonadores para que los verdugos no vengan. No, Dios los perdonó. Entiendan que Dios los perdonó, lo mucho que les perdonó, y respondan perdonando a los demás, siendo bondadosos y misericordiosos con ellos. Vayamos a Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Cuál es la razón por la que debemos ser perdonadores? Porque Cristo fue perdonador con nosotros. Por lo tanto, yo debo de actuar hacia los demás como Él actúa hacia conmigo. Si no estamos dispuestos a hacerlo, debemos de debemos de prepararnos para enfrentar su justicia. Pero la razón por la que Pablo nos manda perdonarnos unos a otros es porque él asume también que nos vamos a ofender los unos a los otros, que vamos a tener quejas los unos a los otros en algún momento, y eso va a necesitar que nos perdonemos. Pero las ofensas, aunque sean inevitables de este lado de la gloria, son perdonables. Es importante ejercitarnos en el perdón, lo cual es mucho más fácil cuando nos estamos ejercitando en el amor.
Cristo se despojó a sí mismo y también nosotros debemos de despojarnos de nuestros supuestos derechos que nos impiden perdonar, que nos impiden vivir en unidad. Quiero terminar con algunas de las enseñanzas, con algunos de los casos del perdón que nos da el Antiguo Testamento y que sirven como precedentes y que nos ayudan a confirmar esta verdad. Vayamos a Génesis 33, 3 al 4. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esta es la historia de Jacob y Esaú, que después de 20 años de tener resentimiento y de haber querido uno quitarle la bendición al otro y el otro matar al primero, deciden perdonarse. Vemos que qué beneficios les trae el perdón. El perdón le dio a Jacob la libertad de regresar a su tierra, de habitar en ella sin temor, de ser libre de las consecuencias del pecado de engaño que estuvo viviendo con su suegro, que le cambió el salario 10 veces. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué les facilitó a ambos el perdonar al otro? Y cuando usted sigue, por el tiempo no vamos a leer, pero cuando usted sigue, la conversación que ellos tienen es que ellos tienen claro que a pesar de las faltas que han cometido, Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado, Dios no los ha dejado. Esaú le dice, Dios ha sido bueno conmigo, y Jacob le dice, Esaú, Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, ¿cuál es la razón que les permite el perdonar? La conciencia que ellos tienen de cuánto Dios les ha bendecido. Vayamos a Génesis 50, 17 y luego el 20. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. También pasaron aproximadamente 20 años aquí. Los hermanos de José llegan y le piden perdón y José los perdona y él ni siquiera les dice los perdono, sino que sus lágrimas son la respuesta de su perdón. Pero luego cuando les dice, él les dice, aunque ustedes lo pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. O sea, por un lado, el perdón le permitió a José llegar a ser el segundo de Faraón, porque José no los está perdonando en este momento. José los perdonó quizá estando en la cárcel o quizá antes. Y Dios recompensó su perdón, llevándolo a una posición de gloria, de honra, de autoridad. Pero al mismo tiempo, cuando Él los perdona, el perdón que Él les concede le permite volver a ver a su padre y volver a tener una mejor y más profunda relación con ellos. Pero ¿qué le facilitó a José el perdonar? El entendimiento de la bondad, de la soberanía, de la gracia de Dios. Dios nunca estuvo fuera del plan. Dios tenía el plan de que a través de su maldad, Él usarme a mí para salvar la vida de muchos. Entonces, el perdón no necesariamente solamente por el beneficio, sino nace del entendimiento de la bondad de Dios. Vayamos a Éxodo 34, del 6 al 9. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante,
Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Algo hermoso de este pasaje es que demuestra la oración final, esa disposición de Moisés a perdonar las quejas, la terquedad, la rebeldía del pueblo que le está liderando, pero también él entiende, y cuando él pide perdón, él se incluye entre ellos, pero ¿de dónde nace esa facilidad que Moisés tenía para perdonarles? De la misma revelación de Dios. O sea, Dios se revela a Moisés como lento para la ira y abundante en misericordia, como clemente, como compasivo, como el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, como el que se complace en perdonar. Eso no quiere decir que va a perdonar a todos, porque el que no se arrepienta no puede recibir perdón, pero a él le agrada, le complace, le deleita el perdonar. Entonces, ese entendimiento de quién es Dios le facilita a Moisés no solamente el pedir perdón, sino que le hace más dispuesto a perdonar, que más adelante se levantan rebeliones contra él, aún sus hermanos se levantan contra él y él clama por ellos. Cuando Aarón y Miriam, por ejemplo, se levantan contra ellos, él clama y él ora por su hermana y le dice: sánala, Señor, te lo suplico. O sea, él solo puede hacer una oración porque él en su corazón ya los ha perdonado. Y ese perdón que él extiende confirma su liderazgo, confirma el llamado de Dios. Pero ¿qué le hacía fácil a Moisés perdonar? El haber conocido la gloria de Dios, el haber experimentado el perdón de Dios. Él participó en la opresión del pueblo como parte de la familia del faraón. Él había matado en Egipto también, pero Dios tuvo misericordia de él y se le manifestó a pesar de su debilidad y él estaba consciente de eso. Un último caso, que por el tiempo ya no vamos a leer los pasajes, pero un último caso muy, muy importante es David. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué Dios desecha a Saúl y por qué Dios perdona a David cuando el pecado de David era, digamos, que peor que el de Saúl? Hay varias razones. Digamos, a Saúl le importaba mucho el reconocimiento humano, a David le importaba más la opinión divina, pero hay una de las razones que también encontramos, es que David era perdonador. David le había perdonado 2 veces la vida a Saúl. David había perdonado a Nabal, claro, por la intercesión de Abigail, pero lo perdonó. David había perdonado a su padre, seguramente había perdonado a amigos de él que se quedaron del lado de Saúl cuando Saúl lo empezó a perseguir. Había perdonado a Jonatán. David era un hombre perdonador, Saúl no. ¿Y cómo se muestra eso también? David se arrepiente genuinamente cuando es confrontado por su pecado, Saúl no. Sí, y ahí eso se evidencia en el corazón. Ahora, ¿qué le facilitó a David perdonar? Era un hombre que meditaba en la ley de Dios. Y sus palabras nos muestran que él entendía que la venganza era el Señor. Él entendía que había sido elegido por Dios y ungido por gracia. Él sabía que no eran sus destrezas y habilidades, sino que era la unción de Dios la que le permitía tener destrezas y habilidades. Y al mismo tiempo él tenía muy claro que Dios había ungido a Saúl y que era Dios quien se encargaría de quitarlo, no él. Entonces vemos que por eso Dios muestra su misericordia para David de una manera diferente, que cuando Natán lo corrige por su pecado, le dice: Dios ha oído tu oración, ha quitado tu pecado, no morirás. Y le dice: sí, por esta razón, por causa de que los enemigos del Señor van a blasfemar, tu hijo va a morir. Pero él mismo le dice: el Señor ha perdonado tu pecado. Pero ¿qué había en David? David tenía
un deseo porque la justicia de Dios quedara en alto, y eso lo vemos en el Salmo 51, donde él reconoce su pecado, confiesa, clama por misericordia, compasión y piedad, y en el verso 4, lo que él dice podría leerse: que quede demostrado que eres justo en tu sentencia y que tu juicio es recto. Él no le dice: Señor, perdóname a costa de tu justicia. No, perdóname, si es posible, al mismo tiempo demostrar que eres justo y al mismo tiempo perdonarme. Si eso es posible, te suplico que me perdones. O sea, él tenía en alto la justicia de Dios, lo cual Saúl no lo tenía en alto. Proverbios 19:11 nos dice que honra es pasar por alto una ofensa. Albert Moller comenta: cuando experimentamos el perdón de Dios, somos transformados en nuestro interior para volvernos personas perdonadoras. Terminemos con algunas preguntas de reflexión, como siempre. ¿Con qué frecuencia meditamos y medimos lo mucho que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando? Hacemos una segunda pregunta. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Porque acorde a lo que más valoras, así también es acorde al valor que le das a las ofensas. ¿Es lo que más valoras en tu vida tu salvación, tu vida espiritual, la vida eterna que recibiste por gracia? ¿Es eso lo más valioso? Porque si eso es lo más valioso, ¿eres consciente que nada de lo que los otros hagan, sean palabras, sea robo, sea engaño, sea traición, puede afectar eso? O sea, cualquier persona puede hacer cualquier cosa, pero nunca va a poder afectar ni tu posición ante Dios, ni tu unión a Cristo, ni tu vida eterna. Eso es intocable, eso es indestructible. Pueden afectar algo, pero lo que afecten es solamente lo temporal, es solamente lo vano, es solamente lo pasajero, es solamente lo que al fin se va a quedar. Entonces, cuando tú entiendes eso, tus deudores te deben algo que igual ni va a permanecer, que igual ibas a perder. Entonces, el comprender eso te ayuda a extender gracia y misericordia a aquellos que te ofendan. Pero por último, quiero que pienses y que tomes un minuto para pensar en aquellos que te han herido, que te han ofendido y que te han dañado. ¿Cuál es la emoción que surge? ¿Sientes comprensión y compasión hacia ellos porque estás consciente que lo que te hicieron fue en ignorancia y que muchas veces fue resultado del mismo daño que a ellos les hicieron otros? Cuando piensas en esas ofensas que has recibido, ¿te produce gozo pensar que aunque el enemigo quiso usarlos para tu mal, Dios al final los usó para un bien mayor para tu vida? ¿Te produce paz el saber que no pudieron afectar el plan que Dios tenía para ti? ¿O aún hay una emoción ahí negativa que está haciendo que tus oraciones no sean efectivas y que está trayendo una demostración de que tu fe necesita ser purificada y necesitas pedirle a Dios que te ayude a perdonarles genuinamente para que tengas la libertad de orar con la certeza de que lo que pidas en fe, habiendo perdonado a tus ofensores, lo recibirás de parte de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos y confesamos la dificultad que tenemos para perdonar. Te pedimos perdón, Señor, porque le damos valor a cosas que son vanas, temporales y pasajeras. Le asignamos mucho valor a veces a la materia, a la reputación, a lo que otros dicen de nosotros, a las expectativas que ponemos en otro. Y eso nos hace más difícil el que seamos personas perdonadoras. Pero hoy clamamos y suplicamos para que tu revelación, la misma
que trajiste a Moisés, que trajiste a David, nos ayude a entender lo clemente, lo compasivo, lo dispuesto para perdonar que tú eres y lo mucho que nos has perdonado y que nos sigues perdonando de manera constante. De manera que nuestra visión de ti, de nosotros y de otros pueda cambiar y ser transformada y sea más acorde a la verdad, lo cual nos facilite, Señor, ver a alguien que cuando nos ofenda, nos dañe, podamos verlo con gracia, podamos verlo con misericordia y podamos extender de tu gracia que ha sido abundante para con nosotros hacia esa otra persona. Y así podamos orar y presentarnos ante ti con un corazón sinceramente arrepentido, con un corazón dispuesto a honrarte a ti, provocando y promoviendo la unidad con nuestros hermanos y con nuestros prójimos y amigos. Ayúdanos, Señor, a ser personas perdonadores, a una y otra vez recordar cómo tú nos has perdonado. Gracias por recordarnos que vivir dentro de la iglesia y vivir dentro de la comunidad provocará que hayan ofensas, provocará que nos ofendamos, que nos lastimemos unos a otros. Pero el estar unidos a ti y a tu gracia también provocará que sea fácil entrenarnos en amor y en perdón entre nosotros. Gracias, Señor, porque tuya es la misericordia, por ser clemente y compasivo y porque te complaces en perdonar. Tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos.